un vlog doble de Yo Leo Cómics. Hola, yo soy Marian Moisés y hoy tenemos un programa especial en conexión Chile con Argentina. Así es, y vamos a estar hablando sobre el origen y la muerte de uno de los personajes favoritos de la editorial Marvel, Wolverine. Él es el mejor en lo que hace, pero lo que hace no es tan bueno. Y te vamos a contar sobre dos momentos cruciales de este personaje que apareció por primera vez en el cómic del increíble Hulk en 1974, en los números 180 y 181. Creado por Len Wein, Herb Trimpe y John Romita Sr., sus cómics fueron los más vendidos en los años 80 y 90. Ahora vamos a conocer un poco más de la apasionante vida de este personaje. Desde la aparición de Wolverine en las viñetas como adversario de Hulk en 1974 y por más de un cuarto de siglo, su pasado y origen permanecieron en la oscuridad, rodeados de misterio, con muy pocos pedazos de información revelados en cómics como Arma X. En el año 2000, la primera película de X-Men y la gran interpretación de Hugh Jackman le devolvieron a Logan su popularidad alta, y el estudio de cine Fox decidió darle un papel protagónico apostando por el personaje en un largometraje centrado en su origen. Desde Marvel, al no querer que un estudio de cine se les adelante y dicte las reglas, Joe Quesada y Bill Jemas, que acababan de convertirse en director editorial y presidente respectivamente, decidieron trazar las líneas generales de la historia y reunir un equipo creativo que la lleve adelante. Hubo muchos candidatos de peso, como Grant Morrison, Brian Michael Bendis, Mark Millar, pero fue Paul Jenkins quien aceptó el desafío de guionar lo que probablemente fue el cómic más importante del año. Para el dibujo, Quesada y Jemas eligieron a Andy Kubert y se decidió prescindir de un entintador y suplantarlo aplicando el color directamente sobre el dibujo para darle el toque de elegancia y distinción que este proyecto necesitaba. El artista elegido fue el gran Richard Isanove. Origin u Origen, que no debe ser confundido con el cómic Origins u Orígenes, es una serie limitada de 6 números, publicada originalmente entre noviembre del 2001 y marzo del 2002, llamada por Marvel la mayor historia jamás contada, con ventas millonarias. La historia nos sitúa en Canadá, en el siglo XIX, cuando a la hacienda Howlett llega una joven llamada Rose, quien va a ser la compañera de James Howlett, y quien, a través de su diario íntimo, nos revelará los terribles sucesos que ocurren en la mansión. James Howlett es un niño enfermizo, cuya madre se niega a verlo y permanece encerrada en su habitación, y cuyo padre, un hombre cariñoso y bueno, está enfrentado constantemente con su padre, el abuelo de James, quien lo critica todo el tiempo. Rose y James juegan a menudo con Perro, el hijo de Logan, el encargado de mantenimiento de la finca. Logan es un hombre alcohólico, resentido, que odia al señor Howlett y maltrata a su hijo, lo que ocasiona muchos problemas y enfrentamientos entre los niños a lo largo de los años. Esta es una historia llena de sorpresas y giros inesperados, así que no les adelanto más para que corran a leer el cómic y se maravillen con esta parte fundamental de la vida de Wolverine. Poco tiempo después de la publicación de Origen, el proyecto para la película es cancelado y se retoma solo varios años después, bajo el nombre X-Men Orígenes Wolverine. Los primeros minutos de la película están basados en el cómic Origen, con lo cual se cumple el propósito inicial de esta gran obra. Voy a hablar sobre la muerte y el legado de este personaje, escrita por Charles Soule y dibujada por McNiven. La historia comienza relatándonos inmediatamente que Wolverine perdió su factor curativo, vale decir,
una de sus armas más poderosas, que era el regenerarse, no lo tenía. Entonces, al hablar con Reed Richards, que era su última opción, él le contaba que podía infectarse si sacaba las garras, que tratara de no pelear con nadie. Sin la regeneración de sus células estaba muy expuesto. No había perdido para nada su fuerza o su rapidez, pero sí la capacidad de regenerarse. A la página siguiente vemos a Wolverine lleno de heridas, desangrándose, yendo hacia un lugar. ¿Qué sucede? Sucede que alguien puso el precio por su cabeza y todos los asesinos del mundo van contra él. Uno de los personajes que persigue a Wolverine es Nuke, quien lo hemos visto en la serie de Jessica Jones y en varios cómics como Born Again. Este personaje pelea con Wolverine. Wolverine trata de sacar información a él y a muchos más de quién es la persona que puso precio a su cabeza. Y de ahí en adelante, Wolverine se dedica a buscar quién es ese personaje que tanto odio le tiene y le puso precio a la cabeza. Podría ser cualquiera, enemigos tiene de sobra Wolverine. Pero recuerden lo que le pidió Reed Richards anteriormente, que no peleara, que no se expusiera y sobre todo no sacara las garras. De ahí en más, lo único que vemos es batalla tras otra, Wolverine utilizando su inteligencia, utilizando sus sentidos para encontrar a este personaje. Y entre medio de ellos se encuentra un Sabretooth, un Lady Deathstroke y miles de personajes muy cercanos a Wolverine, hasta llegar finalmente con dicha persona, Abraham Cornelius. Abraham Cornelius, como saben ustedes, es la persona detrás de Weapon X y quien experimentó una y otra vez por poner adamantium en los huesos de una persona, lográndolo con Wolverine, gracias a su factor regenerativo. Entonces había puesto esta recompensa por su cabeza y en realidad siempre pidió que Wolverine llegara vivo, nunca muerto. Entonces puso esta recompensa solo para llegar y encontrarlo, porque Abraham Cornelius había encontrado la forma de mejorar su propio proyecto. Ahora podía encontrar al soldado perfecto y había experimentado con un montón, pero ninguno lo lograba por culpa de que no tenían un super factor regenerativo y por eso necesitaba al Wolverine. En ese instante Wolverine le muestra que no lo tiene y se viene una batalla súper interesante. Tenía a estos personajes perfectos y solamente le faltaba Wolverine y su factor regenerativo, pero él ya no lo tenía. Todo esto termina con Wolverine siendo bañado en adamantium y Cornelius muerto. Ambos personajes, el principio de todo, estaban juntos en el final. Wolverine y Cornelius mueren. Wolverine quedando como una estatua de adamantium. Lo más bonito de esto, que él tiene una conversación en un momento y dice que ya está harto de ser inmortal. De hecho, que le había gustado perder la regeneración, por lo tanto la inmortalidad, o envejecer muy lentamente, en verdad. Él ya quería que el fin de sus días llegara y siempre dijo: me encantaría que mi final fuese mirando el sol, un atardecer tranquilamente. Y así es como termina este cómic, con él mientras se convirtió en una estatua, avanzando lo más posible hasta llegar y poder ver el atardecer. Una viñeta bastante bonita y triste a la vez. Luego continúa el legado de la muerte de Wolverine y tenemos varios personajes peculiares muy cercanos a Wolverine, como Daken, su hijo, que tuvo con Itsu en 1946, pero Itsu muere estando embarazada a manos de Winter Soldier. Pero ese bebé no murió realmente, lo extrajeron de su estómago y lo hicieron crecer. Y le mintieron diciendo que fue el propio Wolverine quien mató a Itsu y se volvió un ser de venganza. También está X-23. Esta persona, este es el clon de Wolverine, es el clon femenino y quien es uno de los herederos al manto de Wolverine. También tenemos a Mystique, a Lady Deathstroke y a Sabretooth. Entonces tenemos estos 5 personajes buscando algo que tienen en común, aparte de su gen de regeneración, que lo buscaba Abraham Cornelius y por eso también había puesto precio a la cabeza de ellos. Se dieron cuenta, conversando con estos nuevos super soldados que había alcanzado a crear Cornelius, que tienen unas palabras programadas. Una palabra
si lo dicen, pueden morir inmediatamente, o sea, deja de latir el corazón. Pueden obedecer cualquier palabra que le digan, pueden quedarse dormidos, pero hay una de estas palabras que los libera completamente y vuelven a ser libres. Eso los reúne en este legado de la muerte. Entre medio están tratando de descubrir por qué murió Wolverine, si realmente murió, y tienen sus historias paralelas. Esperamos que hayan disfrutado de este video y ahora conozcan un poco más de la vida de este gran personaje del cómic. Les dejamos nuestras redes sociales para que nos comenten y nos sigan. Y nos vemos en el próximo video de Yo Leo Comics.